Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Recientemente en las redes sociales una persona comentó uno de mis posts, de mis publicaciones, y me comenta y me dice, mire, ¿y por qué no vas a defensa de la acusación que hay contra William Branham acerca de que él mezcló cosas con el ocultismo? Tomando la palabra de esta persona que se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, el día de hoy quiero hacer este video. El tema es la acusación. William Branham mezcló la verdad con el ocultismo. Sabemos que estamos en el tiempo final y sabemos que en este tiempo no solamente hay hambre de verdad, también hay una gran confusión. Se han levantado voces que acusan que el mensaje predicado por el profeta de Dios, William Branham, no es completamente puro, sino que mezcla, según ellos, la mezcla de verdad con elementos de ocultismo. Y cuando lo hacen referencia a ciertos temas que el ministro William Branham desarrolló en diferentes sermones. Por ejemplo, cuando el hermano Branham señaló acerca de lo que el zodíaco significaba, la pirámide y otras ciertas expresiones simbólicas que están dentro de la predicación de los sermones del profeta William Branham y que los críticos están tomando para tomar base, para acusar públicamente. Y quiero decir, es una acusación muy seria. Esta es una acusación seria que no se puede estar ignorando, porque decir que el ministro mezcla el ocultismo con la verdad, híjole, no es un detalle menor. Es afirmar que algo que es el mensaje de Dios y que viene en el nombre del Señor Jesucristo podría estar contaminado. Entonces no es una cosa sencilla esta, sino que es algo muy serio lo que aquí tenemos hoy en la mesa aquí de Hablemos Claro. Entonces nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Estamos frente a una doctrina errónea o frente a una mala interpretación de lo que realmente el profeta de Dios William Branham me enseñó? Hoy, en Hablemos Claro, no queremos dar una respuesta con emoción, con fanatismo, ¿me entiende? Lo que preferimos hacer aquí en Hablemos Claro es ir directamente a la base bíblica, porque si algo es de Dios, resistirá el examen de la palabra. Solo eso les digo. Y si no lo es, también esto quedará expuesto a los ojos de todos. Así que quédate hoy en este programa de Hablemos Claro. Vamos a estar dando respuesta a esta inquietud del usuario que se puso en contacto con nosotros para que pudiéramos formular una defensa en cuanto a este ataque contra el ministro William Branham, una acusación seria. Mezcló todo con ocultismo. Nos preguntamos nosotros, ¿el mensaje mezcla la verdad con ocultismo? ¿O será que ellos están malentendiendo algo? Bueno, revisemos las escrituras, abra su Biblia, diríjase a 1 Tesalonicenses 5, versículo 21. Ahí está un mandamiento a todos nosotros para examinarlo todo. Retengan lo bueno. Romanos capítulo 1, versículo 20. La creación declara a Dios. Salmos 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Isaías 47, versículos 3 y 14.
Aquí vemos claramente algo importante que en este tema es básico. El Señor Dios Todopoderoso condena la astrología y la adivinación. Bíblicamente son cosas que están condenadas en las Escrituras, que están prohibidas, que no se deben de hacer. Ahora, cuando alguien dice que hay ocultismo en un mensaje, esto no está haciendo una crítica así como de decir a la ligera. Está haciendo una acusación espiritual muy seria. En diferentes espacios, especialmente en las redes sociales, donde encontramos esto. Ahí hay debates doctrinales, vemos que se ha levantado una crítica directa contra el ministerio del hermano William Marion Branham. No podemos negarlo, es una crítica directa hacia el mensaje predicado. Ahora, pero ¿quiénes son los que hacen estas observaciones? Que señalan puntos específicos que ellos consideran totalmente problemáticos. A ellos le llamamos los críticos. Ellos afirman que dentro de las enseñanzas del hermano William Marion Branham se habla de lo que algunos han citado. Para ser específicos, dicen ellos, es que William Branham habla de 3 Biblias, incluyendo no solo la Biblia que tenemos, la Biblia escrita, la Biblia que leemos, sino que como el hermano Branham dijo que habían 3 Biblias, incluía y también hacía referencia a los cielos y a las pirámides como forma de revelación. Además, dicen los críticos, sostiene que en ciertas predicaciones se hace mención del zodíaco, lo cual según los críticos, según ellos, abre la puerta a interpretaciones relacionadas con la astrología. Y vimos que es una de las ciencias que la Biblia condena, que prohíbe, que no se deben de tocar. Entonces, a partir de estos elementos, surge la acusación que formulan, algo muy serio de abordar. Dicen ellos, existe una mezcla entre enseñanza bíblica y conceptos que ellos asocian con prácticas ocultistas. Entonces, desde esta perspectiva, algunos han llegado quizás más lejos que otros y clasifican estas ideas como, ¿saben qué? William Branham tenía una forma de astrología encubierta en sus mensajes, una influencia externa ajena a las escrituras. E incluso, como lo que algunos han dicho, y bueno, la Biblia lo denomina también, doctrinas de demonios. Así, hasta ahí, hasta esa distancia han llegado, basándose en el pasaje como 1 Timoteo 4:1. La verdad, esto no es un problema menor, es un problema mayor. Ellos entienden que cualquier elemento que no provenga directamente de las escrituras o que pueda vincularse con prácticas espirituales prohibidas representa un riesgo espiritual, doctrinal serio. Por eso, ante la seriedad espiritual de esta situación, antes de responder, es importante reconocer que esta acusación no surge simplemente de una reacción emocional, sino de una preocupación dentro de los críticos, equivocada o no, preocupación por la pureza de la enseñanza bíblica. Entonces,
Si eso fue lo que motivó al crítico a llegar a esto, para poder responderles correctamente a esta acusación, primero tenemos que establecer una línea doctrinal firme y decir, no todo lo espiritual viene de Dios, pero tampoco todo lo que es simbólico o visible es ocultismo. Por eso la Biblia hace una distinción muy clara entre cómo Dios se revela y lo que Dios prohíbe. Por eso tenemos que tener claro qué es revelación divina. Cada creyente personalmente debe de tener claro qué es revelación divina. La revelación divina es cuando Dios da a conocer al hombre por medios de él mismo, Dios, que ha establecido Él. La Escritura muestra al menos dos formas en las cuales Dios revela divinamente. Por su palabra. Es la autoridad absoluta. Todo debe de ser probado allí en las Escrituras. Y el segundo, por la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. Romanos 1:20. Lo invisible de Dios se hace claramente visible. Es decir, Dios puede usar la creación como un testimonio o como algo visible a los ojos humanos de su gloria, pero nunca como una guía independiente de la palabra. Una vez que tenemos claro este punto, debemos de saber que hay prácticas prohibidas, como ya vimos en las Escrituras. Aquí la línea es directa y sin ambigüedad. La Biblia condena la adivinación, la astrología, invocar espíritus, consultar con muertos, hechicería. Isaías 47, Deuteronomio 18, porque el hombre intenta obtener dirección espiritual. Porque el hombre intenta obtener dirección espiritual fuera de Dios algunas veces. Y estas cosas están prohibidas. Aquí el punto que muchos no logran separar es lo que es revelación divina y prácticas prohibidas. Dios se revela al hombre. Hay que aprender a separar dos cosas: revelación divina y prácticas prohibidas. Dios se revela al hombre y también el hombre tiene la capacidad de intentar acceder, buscar de alguna forma dirección. Entonces hay una iniciativa divina en el hombre, como lo hay una iniciativa humana. La divina es confirmada por la palabra de Dios. La humana contradice la palabra. La divina exalta a Dios. La humana desvía al hombre. Ahora, cuando vemos que acá, que ya se está mencionando en las Escrituras, los cielos, y vemos los cielos como referencia de la gloria de Dios, y empieza a hablar de símbolos, entendemos con la cuestión de la pirámide, que es una referencia simbólica antigua. Eso puede ser ilustrativo y representativo y simbólico para que entendamos la grandeza de Dios y cómo Él ha plasmado allí muchas cosas que son visibles para nuestros ojos. Pero como repito, es ilustrativo o representativo. Pero cuando alguien pasa el límite, la línea, y por ejemplo contemplar las estrellas y ver las constelaciones, en la cual dijo el hermano Branham, allí estaba reflejada la gloria de Dios. Entonces, pero el problema es cuando se mira estas cosas
y se busca dirección en estrellas o prácticas astrológicas, es decir, intentar adivinar el futuro. Eso ya es práctica prohibida. Entonces, el problema no es que Dios use señales, el problema es cuando el hombre las usa sin Dios. Entonces, haciendo esta diferencia, terminamos llamando ocultismo a lo que no lo es, o peor aún, justificando lo que Dios condena. Por eso, todo debe de pasar por un filtro. El hermano Branham dijo: filtre todo por la Biblia. La Biblia es el absoluto del cristiano. Fíltrelo por la palabra. Debe de pasar el filtro. Si no está alineado con las Escrituras, si no está alineado con la Biblia, no es revelación divina de Dios. Es desviación. Para entender correctamente este punto, es necesario quitar toda confusión de nuestra mente y que podamos ser restaurados a través del Espíritu Santo, a través de una restauración escritural, volviendo a Malaquías 4, 5 y 6, que nos manda al original, que nos hace volver al original, al orden bíblico, apostólico, al orden del Espíritu Santo, a la Biblia, como lo hace el ministerio del hermano Branham. Cuando el hermano William Branham hizo referencia a lo que algunos llaman las tres Biblias, y nosotros ya hemos visto este tema, creo que hay videos en este canal, les invito a ver esos videos. Cuando el hermano Branham estaba hablando de las tres Biblias, no estaba estableciendo tres fuentes doctrinales de autoridad. Vamos ya a la respuesta aclarando. Cuando el hermano Branham habló de las tres Biblias, no estaba estableciendo tres fuentes de autoridad doctrinal, ni mucho menos colocando algo a nivel de la Biblia para guiar y dirigir a las personas. No. Esa interpretación, si es la que el crítico maneja, realmente está incorrecta. Vamos a hablar qué significa realmente, de qué se trata esto de las tres Biblias. Iniciaré diciendo que no se está hablando de tres doctrinas, sino de tres testimonios que apuntan a la misma verdad, a las Escrituras. Entonces, la base absoluta es la Biblia, la revelación completa de Dios, la autoridad final. Todo se prueba por las Escrituras. Si no está en las Escrituras, si no se puede probar, no es revelación divina. Nada puede añadirse ni colocarse al mismo nivel de la Biblia. El hermano Branham habló de las tres Biblias y esto lo estableció de la Biblia, la Escritura, lo que leemos. Pero habló también de los cielos. Los cielos, la referencia que él hizo, dijo a la creación como testimonio. Los cielos cuentan la gloria de Dios, reflejan el orden, el poder, el diseño divino por atención. Y cuando nosotros contemplamos los cielos, podemos ver allí cómo ellos nos hablan, nos cuentan. Allí está con el testimonio del orden, del poder, del diseño divino de Dios. Pero póngame mucha atención, por favor. Esto no se debe de interpretar como doctrina. Solo es que los cielos declaran la grandeza de un Dios vivo. Ahora, cuando hizo referencia en las tres Biblias de la pirámide, lo hizo en forma simbólica. Aquí es donde muchos tropiezan. Y la referencia a la pirámide no es para establecer doctrina,
sino para obtener revelación. La referencia a la pirámide no es para establecer doctrina, mucho menos para obtener revelación o reemplazar las escrituras. Acá lo que debemos de entender que este es un tipo, el hermano era tipólogo, el hermano Branham era un tipólogo, utilizaba estas ilustraciones simbólicas para señalar verdades espirituales. Entonces, nunca lo usó para fundamentarlas, sino para señalar verdades fundamentales. El problema no está en la expresión, está en la interpretación que los críticos equivocadamente han hecho. Entonces muchos han caído en esos errores. Igualar los tres elementos, darle autoridad doctrinal, interpretarlos como si fueran contexto bíblico, y eso ya es decir que estamos entrando en territorio peligroso. Entonces, no se puede igualar ni separar de la palabra. Todo debe de mantenerse en un orden, y el orden está establecido en la Biblia. La Biblia es quien interpreta. La creación confirma, los símbolos ilustran. Ahí tenemos ya más claro este punto. Entonces, cuando un símbolo intenta ocupar el lugar de la palabra, ya no es luz, es confusión. La verdad es clara. No existen tres autoridades, no hay tres doctrinas, solo hay una revelación verdadera, la palabra de Dios, y todo lo demás apunta a ella o pierde su valor. Entonces, esto es uno de los puntos más sensibles dentro de la acusación hecha al ministerio del hermano Branham, y por eso requiere una máxima claridad, porque aquí no hay espacio para estar ya con ambigüedades, y se enseña correctamente o se cae en la confusión. Así simplemente. Lo incorrecto es lo que la Biblia condena. Punto y aparte. La Biblia es absolutamente clara en rechazar cualquier práctica astrológica, de adivinación, consultar a los astros para dirección espiritual, determinar destinos, cuestiones como el horóscopo por medio de las estrellas. Eso está claro, está condenado por Dios, porque a veces quien cae en estos errores es el hombre que anda buscando guía espiritual fuera de la voluntad revelada de Dios. Ok, vimos lo incorrecto. Ahora lo correcto es lo que la Biblia sí permite. Ahora bien, la misma escritura también declara, Génesis 1:14, sean por señales. Esto nos muestra que Dios sí colocó señales en los cielos. La creación tiene un lenguaje que refleja la gloria de un Dios grande, maravilloso, de un Dios vivo, su gloria. Pero hay que entenderlo correctamente, como el hermano Branham lo explicó, para no caer en las cosas que no se deben de hacer, que ya vimos que están prohibidas, que toda esa grandeza que vemos en los cielos no es para consultar, no es para dirigir nuestra vida, no es para reemplazar la palabra, simplemente es un testimonio, no una guía espiritual personal. Aquí es donde muchos, quizás aquí está el tropiezo, cuando escuchan que se menciona el zodíaco en un contexto simbólico, inmediatamente asocian con horóscopos, astrología moderna, prácticas ocultistas, pero eso es una mezcla, de conceptos. Debemos aprender a separar dos cosas completamente distintas. Zodíaco como práctica prohibida, que ahí encontramos leer el futuro, guiar decisiones, creer que los astros controlan tu vida, eso ya es ocultismo. Pero el zodíaco como símbolo hace referencia a la antigüedad, representaciones figurativas
e ilustraciones del orden creado. Eso puede ser usado como ilustración, nunca como doctrina. Aquí es donde la clave ya nos deja quizás ir viendo esto. El problema no es el símbolo, el problema es el uso indebido del símbolo. Cuando alguien usa símbolos para explicar, está ilustrando. Cuando el hermano Branham habló del zodíaco, estaba ilustrando. Usaba símbolos para ilustrar a las personas. Ahora, el problema es cuando usted usa símbolos para guiar su vida. Ahí ya se desvió. Ahí está fuera de la línea. Y si la cruza, pues imagínense. Entonces, mejor entender la diferencia. Y si usted, después de escuchar esto, si esta diferencia que le he expuesto a usted no le hace entender, usted podría estar acusando falsamente lo que no es ocultismo, y peor aún, justificar prácticas que Dios condena. Ambos extremos son peligrosos. La verdad, mis hermanos, la verdad es esta: Dios creó los cielos, su grandeza, las estrellas, los cielos reflejan su gloria, pero la guía del creyente viene de las escrituras, de la Biblia. Dios puso las estrellas para alumbrar, no para gobernar tu vida. Entonces, estamos llegando a un punto donde estamos viendo esta acusación seria. Decir que hay ocultismo dentro del mensaje, eso yo creo que hay que examinarlo con responsabilidad, con seriedad. Debemos decirlo sin rodeos. El mensaje predicado por el profeta William Branham, mis hermanos, nunca enseñó ni promovió prácticas ocultistas. Tengo tiempo de estar en este mensaje y nunca he encontrado yo que el hermano Branham me esté enseñando a usar la ouija, a invocar espíritus, consultar muertos o prácticas de adivinación. Eso yo jamás lo he encontrado en el mensaje. Eso no forma parte del mensaje, eso no está en ninguna enseñanza, en ningún sermón predicado por el profeta. La Biblia es contundente en este tema. Prohíbe la adivinación y el espiritismo. Condena a los que consultan los cielos y rechaza la hechicería. En todo eso no hay ambigüedad, todo eso es claro. Entonces Dios condena estas prácticas. Cualquier enseñanza que promueva estas cosas no viene de Dios. Entonces, ahora aquí es donde tenemos la confusión entre ilustración y práctica. Algunos han tomado lenguaje simbólico, referencias ilustrativas, ejemplos tomando de la creación. Los han interpretado como si fueran instrucciones prácticas. Eso es un error muy serio. No es lo mismo mencionar algo como ilustración, como hace el hermano Branham hablando de la pirámide, ¿me entiende?, que practicar como guía espiritual. Esas son dos cosas muy diferentes. Entonces, una cosa es consultar las estrellas para dirección y otra cosa es contemplar la grandeza de Dios. Cuando usted no hace esa diferencia, termina acusando falsamente el ministerio del hermano Branham, diciendo que mezcla ocultismo con verdad. Y eso le lleva a usted a una conclusión incorrecta. Confundir lo que es ilustración con prácticas es un error doctrinal serio, porque la ilustración explica, la práctica compromete. Ahora, la acusación de ocultismo no se sostiene en contra del ministro William Marion Branham cuando se examina correctamente a la luz de la verdad. Esta acusación se cae. Ahora, debemos examinar, hay que hacerlo con precisión, con la verdad.
El mensaje llama a Cristo, afirma la autoridad de la Biblia, rechaza todo lo que Dios condena. Por ello, después de hacer un análisis de este tema, de traer esta acusación acá a la mesa de Hablemos Claro, aclarar conceptos, establecer base bíblica, llegamos al punto más importante, aquí es donde realmente creo que se define todo. Muchas veces cuando surge una controversia doctrinal, la reacción inmediata es culpar a la enseñanza, pero si somos honestos y examinamos con cuidado, nos damos cuenta de algo más profundo. No todo error nace en lo que se dijo, muchos errores nacen en cómo se entendió. En este caso, el problema no es simplemente el mensaje, el problema es que han malinterpretado el mensaje, tomando expresiones simbólicas y las han convertido en doctrina literal. Les ha faltado el discernimiento espiritual para distinguir entre ilustración, símbolo y enseñanza doctrinal y mezclar todo en una sola categoría. 3. Han sacado la enseñanza de contexto tomando frases aisladas y han construido toda una acusación sin considerar el tema completo. El intento, el equilibrio de la enseñanza no lo han considerado. Estamos llegando hoy ya al final de este tema. Ahora podemos responder con claridad, sin emoción, sin confusión. Tenemos una respuesta después de examinar la acusación hecha al profeta William Branham acerca de que él mezclaba el ocultismo con la verdad. Hemos revisado la base bíblica, las declaraciones doctrinales. La conclusión es esta: el mensaje predicado por el hermano William Marion Branham no mezcla la verdad con ocultismo. La Biblia sigue siendo la medida absoluta, no una experiencia, no una interpretación, no una opinión, la palabra. Y aquí, ahora, nosotros como creyentes del mensaje, no estamos llamando a reaccionar, estamos llamando a discernir, a que exista discernimiento, a examinar correctamente, a entender el contexto, no sacar conclusiones apresuradas. Cuando la palabra es el filtro que utilizamos, la verdad de Dios permanece y la confusión se desmorona. Esto fue Hablemos Claro, donde no evitamos temas difíciles, pero los enfrentamos con la verdad. Hasta la próxima. Dios les bendiga.